En 1988, este dedo no tuvo miedo de hablarle a un país para ayudar a cambiar la historia. Usted va a tener que responder entre el sí o el no. 30 años después, este dedo puede ayudar a cambiar tu historia. Cada año, 2.000 chilenos mueren de cáncer a la próstata por miedo al examen del dedo. Si eres hombre y votaste en el plebiscito de 1988, hoy debes volver a elegir pensando en tu futuro. Vota sí, sí debo hacerme el examen. Vota no, no debo dejar de hacerme el examen. Entra ahora en eldedodelsiyelno.com. ¿Cómo están ustedes? Si ustedes supieran las brutalidades que se conversan en los prolegómenos de estos programas, bueno, para mí es un gusto estar con quienes hoy día compartirán con ustedes en su casa. Quiero presentarlos antes de ir a ver la nota que nos trae Bernardo Belli. Quiero partir por el diputado, don Luis Pardo. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Rodrigo. Tan flaco que se le ve, parece que está haciendo mucho. Estoy en actividad como todos los honorables diputados. Está en actividad. Saludamos a Iván Busco, es que parece que no está en actividad o está en actividad. No, va por otro lado la cosa. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. De nada. Saludamos a don Rodrigo Uribe. ¿Cómo está, don Rodrigo? ¿Cómo está, tocayo? Bien, tocayo. muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo está Quilpué? Muy bien. Quilpué y Belloto. Quilpué y Belloto. Y saludamos al presidente del CORE, siempre tan elegante, don Percy Marín. ¿Cómo está, don Percy? Muy bien, Rodrigo. ¿Y la Camilita, cómo está? Muy bien. ¿La atiende bien? Pero por supuesto. Ah, qué bueno, qué bueno. Porque con la lengua filosa que tiene su mujer, si la atiende mal, vaya a echar de la casa. El otro día la vi en un resumen de un panel. Bien los diputados aquí. La diputada Flores, el diputado Pardo, diputados que vienen casi habitualmente para acá junto con todos los demás. Vamos a ir a un resumen de las notas que nos hizo Bernardo Belli y volvemos a conversar. Se proyectaba que el presupuesto regional aumentaría en un 60% en 2019 en los fondos nacionales de desarrollo regional, expectativas que terminaron solo en eso. Esto porque la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda aumentó la billetera regional en solo un 4,24%, el menor aumento en 4 años. El presidente de Bolivia, Evo Morales, evitó hablar de derrota respecto al desfavorable fallo para su país en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por su demanda contra Chile y aseguró que el informe tiene muchas contradicciones. Se implementó un protocolo de alerta temprana para las comunas de Quintero y Puchuncaví, en medio de la contaminación que afecta a las zonas, que pretende reducir las emisiones de las empresas en aquellas jornadas de mala ventilación, generando episodios que puedan ser dañinos para la población. La historia de nuestro país señala que hace 30 años, un día 5 de octubre de 1988, casi 7.500.000 chilenos llegaron hasta las urnas en el plebiscito del sí y el no, ganando la opción del no con un 54,71% de los votos. Bueno, ahí veíamos el resumen. Hay cosas regionales, hay cosas nacionales. Hay una cosa regional que me llama mucho la atención. Se proyectaba que el presupuesto regional de la quinta región iba a superar un 60% más. Había hablado por todos lados. Desde hace tiempo sabemos de que esta región viene en retroceso en términos de los fondos nacionales y no fue muy mal. El gobierno regional propuso 127.000 millones, llegaron 90.000 millones. Eso habla mal de 74. Se esperaban 90.000. Se esperaban 90.000. 126, 90, 74. Me parece increíble. Y ustedes que son actores, está el presidente del CORE, está un ex Eremi, está el diputado, está un concejal que sufre lo que es la falta de dinero, bueno, en una municipalidad como la que está.
Quiero partir con usted, presidente del CORE. Bueno, siento que es una noticia muy negativa, una tremenda derrota. Por primera vez que nosotros junto al intendente vamos a defender el presupuesto ante la DIPRES. Hicimos una pedida bastante alta, precisamente pensando que la DIPRES nos iba a bajar una cantidad, pero jamás pensamos que nos iba a mantener prácticamente el presupuesto en las mismas condiciones que teníamos antes. Más aún, señalando de que había una necesidad potente en nuestra región y nuestro anhelo de poder equipararnos al menos lo que recibe la región del Biobío. Y el presidente Piñera se comprometió no solamente con nosotros, sino que también con los parlamentarios, con la gente de esta región para modificar el guarismo, para que define el cálculo del porcentaje del FNR. Y nada de esto hemos visto. Entonces para mí es una tremenda decepción. Creo que es hemos sufrido la verdad es que estamos bien golpeados y la verdad es que nos queda ahora la esperanza de que el Parlamento pueda cambiar la situación que nos impacta de la resolución que... Pero la gente dice, la gente piensa que... No, la gente que está mirando dice, bueno, ¿por qué habla este señor? Es el presidente del CORE. Él con el intendente son responsables de que esto no suba. ¿Usted tiene una responsabilidad o no? A ver, nosotros fuimos a defender un presupuesto. Hicimos un presupuesto que lo conversamos con todos los CORE por primera vez, y hoy día esto de la aprobación del ARI y el mismo presupuesto, hoy día tiene un carácter vinculante en lo que acuerde este cuerpo colegiado. Pero lamentablemente, Rodrigo, aquí siempre quedamos a expensas de lo que defina el nivel central. Y el nivel central aplica criterios que no son los mismos que nosotros defendemos. Por eso yo te digo, partimos y yo parto me siento que fuimos derrotados en esta... ¿Y por qué no grita más? Usted electo por la gente a diferencia del intendente que impuesto por el gobierno. Yo lo planteé derechamente en las entrevistas que me han antecedido. He señalado de que aquí hay un compromiso del presidente y el presidente debe ir a cumplirlo. Nosotros pedimos más de 120.000 millones de pesos, 127.000 millones de pesos, y la verdad es que el intendente señala de que nos conformaríamos con 90, yo creo que no es suficiente. Yo creo que lo mínimo son 100.000 millones de pesos para poder dar cabida a una serie de proyectos importantes que están a la espera de poder ser aprobados. Piensa, Rodrigo, que a la fecha no hemos aprobado ningún FNR desde el momento de asumir este nuevo gobierno. Gracias. Eso obviamente que nos preocupa. Gracias. ¿Sabe? Cuando usted hablaba, yo me recordaba cuando yo fui CORE en los primeros en el gobierno de Elwin, con el intendente Anduesa y con algún gobernador y el presidente de la Comisión de Inversiones, conseguimos dinero para cosas increíbles, el camino Mirasol, por ejemplo, el gimnasio de Viña del Mar, una serie de caminos, pero parece que quiere golpearle las puertas al ministro de Hacienda. Sí, claro. Al ministro de Hacienda. Absolutamente. El ministro de Hacienda es la llave. Señor Uribe. Bueno, yo creo que efectivamente comparto lo que dice Percy en términos de que hoy día tenemos buena parte de los municipios, que uno ha visto, ha conversado con ellos, tienen una cartera importante de proyectos RS, que están en recomendación técnica. Pero también, claro, juega un poco esto perverso, que lo señalaba Percy, es que no se ha bajado cartera. Y eso, claro, todos los municipios estamos a la espera de una cantidad importante de recursos que no se viene materializando. Ya estamos llegando prácticamente a fin de año. El gasto también de lo que tenemos, de la ejecución presupuestaria, para que la gente entienda, lo que tenemos hoy día en caja tampoco se ha gastado. Estamos como en la mitad del gasto en la región. Por lo tanto, yo creo que eso también incidió en esta evaluación de Hacienda en términos de decir, oye, ¿para qué me piden más plata si no se están gastando lo que tienen asignado? Y terminan a fin de año gastándosela en cualquier cosa. Entonces, si uno priorizara hoy día algún proyecto para el televidente, esa plata no se va a gastar este año, se va a producir el mayor gasto durante el año 2019, por lo tanto también es poco efectivo el gasto. Se compromete nomás, pero no se gasta. Ahora, más allá de eso, yo creo que la región efectivamente necesita tener un mayor gasto, una mayor cantidad de recursos en el FNR. ¿Y por qué lo digo? Porque hay proyectos, yo diría, de mayor envergadura que todos los municipios y que algunos servicios también están mirando para poder meter dentro de la cartera de proyectos. Y ahí yo creo que efectivamente faltan un poquito más de proyectos de alguna envergadura, pero creo que la necesidad hoy día, uno mira lo que tiene Villa Alemana, lo que tiene Valparaíso, Viña del Mar en la cartera de proyectos RS, también es una buena cantidad de proyectos que además van mucho en el tema de salud,
en el tema de pavimentación, y en el tema de seguridad ciudadana, en el tema de alcantarillado y agua potable, que son los requerimientos que la ciudadanía hoy día nos pide. Así que yo diría, hay que hacer un esfuerzo colectivo. Yo lo que primero pediría al GORE y junto con el intendente es que gastemos lo que hoy día tenemos, que haga una bajada de cartera que hoy día no se ha materializado y que existe cartera disponible RS, o sea, proyectos recomendados para que puedan ser seleccionados a la breve. Gracias. Recomendado sin observación. Entonces, Sin observación. Mire, yo creo que aquí somos súper diplomáticos. El problema es que efectivamente no se ha gastado la plata que teníamos. Y eso no le podemos echar la culpa a mirar para el lado. Es el GORE el que tiene que insistirle al gobierno regional, en particular a la intendencia, para que esa plata se gaste. O sea, no puede ser que esos recursos que tenemos, ese es el argumento con que nos van a replicar a propósito de pedir. Yo estoy completamente convencido que los 100.000 incluso son pocos. Piense que es el equivalente al presupuesto de Viña del Mar. De eso estamos hablando. De la Municipalidad de Viña del Mar. Con todos los líos, todo. Entonces, y ese es el presupuesto de la región. Sí, muy Y que a Viña tampoco le alcanza porque el problema más importante de Viña no lo puede solucionar la municipalidad, que son los campamentos. Exacto. Y ahí está el otro problema. Nosotros tenemos, después de que le salió Ñuble, efectivamente volvimos a ser la segunda región más poblada del país, pero sin embargo debiéramos estar en ese ranking, está como el séptimo en lo que a recursos, destinación de recursos. Entonces, hemos ido perdiendo lugares, siempre fuimos segundo, o sea, después de la región metropolitana, y después entró Biobío y nosotros hemos seguido cayendo, pero eso tiene que ver con la ejecución presupuestaria nuestra. O sea, efectivamente, cuando llegué a reclamarle al ministro de Hacienda, te va a decir, pero ¿para qué me pedís si no soy capaz de gastarla? Ahora, si no somos capaces de gastarla, de verdad, deberíamos cerrar la puerta por fuera. Por eso dije que estamos un poquito diplomáticos, pero esa es la verdad, ¿para qué estamos con historias? Eso es, a mi manera de ver las cosas. O sea, se requieren los recursos a lo loco. O sea, se necesitan así, rápido. Pero nos complicamos, nos pisamos la cola, no sé. Ahora, yo no sé, yo creo que eso es una pregunta más para Percy, es decir, ¿por qué no se han gastado los proyectos, teniendo proyectos y teniendo... Ya la veremos. Yo quiero preguntarle al diputado Pardo, si hay un frente común en los diputados y senadores de gobierno y de la región en reclamar por esto, en estar unidos por esto. Porque... yo me recuerdo, y vuelvo a recordar en la época que yo fui core, que el senador Ominami con el senador Romero actuaban en bloque y iban con nosotros a golpear la mesa y cuando en esta época presupuestaria se golpeaba la mesa, conseguían cosas con los dos senadores. Yo quiero saber si eso es así ahora o no. Por supuesto que sí, y frente a esta noticia, que es una mala noticia para la región, una región que, como aquí se ha señalado, volvió a ser la segunda más importante en términos de población, pero además una de las regiones con más problemas de pobreza y de problemas de infraestructura por resolver, de manera que es un tema que sin lugar a dudas, a través de la discusión de la ley de presupuesto y en el conjunto de acciones que hacemos, no solo los diputados del bloque oficialista, sino que debemos hacerlo todos, tenemos que luchar por lograr mayores recursos para la región. Pero es importante también poner algunas cosas en claro. El 60% que se comprometió no era de un año para otro, era dentro del periodo de gobierno incrementar en un 60% este fondo. También es cierto lo que aquí se ha señalado, y no solo respecto de este ejercicio, sino que reiteradamente la quinta región ha venido teniendo una baja ejecución presupuestaria. Sí, pero esta es la más baja. Que pesa, sí, esta es la más baja, el incremento menor es y no quiero entrar a justificar por qué ahora ha habido una menor ejecución o no, pero sí la región presenta una baja ejecución que pesa respecto de las decisiones que toma Hacienda para renovar o proyectar los presupuestos futuros. Pero también pero hay que también explicarle a la ciudadanía, porque estamos hablando de cifras siderales y la gente se pierde. Estos 74.000 millones de pesos del Fondo de Desarrollo Regional es una parte y no la más importante de todos los recursos que el Estado gasta en la región.
Acá hay recursos sectoriales que son los que gravitan realmente y los que pueden cambiar muchos de los grandes problemas que tenemos, ¿no es cierto? Hay sobre la mesa un montón, ¿no es cierto?, de obras de envergadura, obras de conectividad. Vemos cómo está creciendo, por ejemplo, ayer yo me reunía con vecinos del sector del Marga Marga justamente, y ellos habían identificado 12 desarrollos inmobiliarios con una cantidad de viviendas gigantesca que van a entrar, digamos, en funcionamiento dentro de los próximos meses y que no tienen ni siquiera accesos y obras de conectividad suficientes, ¿no es cierto?, para evitar los atochamientos que se van a producir solamente por ese concepto en esa comuna, ¿no es cierto?, de Marga Marga. Entonces, tenemos una enorme cantidad de recursos que vienen por la vía de los fondos sectoriales y que esperamos ahí también que el gobierno comprometa o cumpla lo que se ha comprometido respecto a esta región que viene siendo postergada. Cuando usted habla de esos proyectos de esa forma, como el bombo FICA, encuentro sospechosa la cuestión. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque los proyectos para poder construir deben tener cercano una serie de equipamientos. No se puede construir. ¿Pero sabe cuál es la trampa que hacen ahí? No sé cuál es la trampa. Usted va a construir 1000 casas y elabora 3 proyectos de 300 casas y los va faseando, digamos, y va de alguna manera evitando las exigencias de infraestructura. Yo creo que hay mucha materia de regulación que no está bien resuelta, ¿no es cierto? Tenía razón, era sospechosa la cuestión. Que se traduce en lo que estamos denunciando, que después aparece ahí una ciudad nueva, una ciudadela nueva, sin la conectividad necesaria, sin los accesos y con todo lo que ello conlleva. Por eso, a propósito de que se requieren muchos fondos para, por ejemplo, ahora, el problema es, ¿para qué los fondos, presidente del CORE? ¿Para qué los fondos? Porque en el fondo, estos fondos, ustedes han tenido, los consejeros regionales en el último tiempo, han atomizado muchos proyectos, desde atomizaciones que tienen que ver con cosas que fueron bien delicadas, digamos, hasta atomizaciones que tienen que ver con sus propios electores, ahora como ustedes son electos. Es decir, no hay una visión de que vamos a solucionar todo el problema de la contaminación de un sector de la región, vamos a tener todo el problema de salud, los 5 años próximos, los 8 años próximos, son todo el problema de la educación. No es así. Lo que pasa es que por lo pronto lo que me toca hoy día y lo que he querido impulsar como presidente del Consejo Regional son grandes convenios de programación, ¿ya? Eso es muy bueno. Que son proyectos que en definitiva impactan fuertemente en la región, no el proyecto chiquitito que tiene la comuna, sino que tenga un impacto y un alcance regional. La gente debe entender el convenio de programación, es que una parte la pone el gobierno regional y le pide a una contraparte ministerial en Santiago que ponga lo otro. Entonces, 50 millones significa 50 o 100 más que vienen por otros lados y suman 150. Exactamente. Y la petición que nosotros hicimos cuando aprobamos el anteproyecto regional de inversiones, donde es el más ambicioso de la historia del gobierno regional de Valparaíso, 1,6 billones de pesos, hoy día, claro, nos saltan las preocupaciones. Porque en esto, por ejemplo, en el convenio de programación que queremos celebrar con el Ministerio de Salud, donde el Ministerio se comprometió a más de 70.000 millones, como 75.000 millones de pesos, nosotros 45.000 millones de pesos, donde vamos a generar, por ejemplo, la creación del Centro Superregional del Cáncer, vamos a atender también todo lo que dice relación con nuevos CEFAMOS, la salud primaria, equipamiento para mejorar algunos servicios de atención de urgencia, por ejemplo. Si nos bajaron el FNR o lo mantuvieron en esta situación tan dramática para nosotros, porque hay que señalar también, cada vez que hay una emergencia en cualquier región, se le echa mano a la quinta región. Y nos hacen el año pasado recorte 2.000 millones, el antepasado 3.000 millones. Cada vez que hay algún problema en el país, nos recortan al FNR. Entonces, bueno, pero significa que el intendente no grita, ni el anterior ni este, porque hay que gritar. A uno cuando lo pinchan tiene que gritar. Pero por supuesto, pero de todas formas. Y por lo mismo, yo creo que aquí uno tiene que ser, quizás políticamente incorrecto y defender para lo cual uno lo eligieron en definitiva. Y tú, como bien señalabas, hoy día nosotros nos debemos a los electores. Y para poder cumplir en lo que nosotros nos hemos comprometido, necesitamos de recursos. Y hoy día vemos en riesgo la posibilidad de cumplir esos compromisos. Pídale una entrevista al presidente, pues vayan a hablar con el presidente. Yo creo que a su vuelta de su viaje. Señor Uribe. Mira, yo creo que en esto hay que sumar a aliados. Sí, claro. Yo creo que los municipios, la Asociación Regional de Municipalidades va a estar en esta porque además impacta derechamente.
Y además porque, mira, se está produciendo no es tan solo el FNR, sino también los otros servicios. Y ahí yo quiero también colocar la atención. Por ejemplo, en la Subdere, hoy día el municipio de Quilpué tiene 16 proyectos elegibles hace un buen tiempo. Y solamente hemos seleccionado uno que se ha financiado. O sea, tiene que ver también con el aparato público en su conjunto, que hoy día no se están financiando. El único que le financiaron es el nuevo municipio. No, sí, eso se está financiando con recursos propios. Ah, mira. Sí, eso es. Ahora, ¿a qué voy? Que yo creo que efectivamente hoy día existe una cantidad importante de cartera de proyectos que están ahí, que debieran bajar. Y yo creo también Hacienda que va a pedir al gobierno regional y al GORE que por lo menos se gasten lo que hoy día tenemos. Y eso implica bajar cartera. Y lo que hoy día estamos ya a 5 de octubre, un día bien significativo para todos, pero que además, yo insisto, no se va a producir el gasto porque ya se baja cartera, entre que lleguen los convenios, en que se licite y se adjudique, ya pasamos al año 2019. Entonces también nos vamos a comprometer buena parte. Entonces yo creo que efectivamente hay un problema y donde la ejecución y la programación que se hizo desde la región ha sido pésima. Y yo creo que ahí hay que hacer medio culpa el gobierno regional con el GORE en términos de decir, mira, efectivamente hoy día lo que tenemos es un tema presupuestario que no lo hemos resuelto y habría que bajar a lo mejor cartera en otros proyectos que son de más fácil ejecución, circular 33, FIL, de manera de poder ejecutar mejor el gasto que hoy día tenemos en la región. Porque además, ponte tú, hoy día además los municipios, todos los municipios de la región estamos entregando el presupuesto a cada una de las comunas. Nosotros lo hicimos hoy día en la municipalidad de Quilpué y nuestro presupuesto, que es importante decirlo, son 24.000 millones de pesos. Okay. Mire, yo quiero aprovechar de plantear un tema que tiene que ver con esto, que es esto de la programación. A nosotros en Valparaíso nos han construido 2 o 3 grandes CEFAM, que son casi una clínica. Pero el problema es que no viene acompañado de financiamiento. Y la sola mantención de los ascensores nos cuesta 6 millones de pesos semestral. O sea, 12 millones al año para mantenerlo en el estándar. De un CEFAM. De uno. No, del ascensor. Del ascensor solamente. No, del ascensor del CEFAM. Sí, bueno, exacto. Entonces, y el SECOF, que es más chiquito, viene por programación financiado. Entonces, yo ahí tengo una pelea con una gente nuestra de la corporación para decirle que seguimos con los CEFAM. Vámonos a los SECOF porque si no después no los podemos mantener. Sí, nuestro problema es que tenemos una municipalidad técnicamente quebrada y nos metemos en más compromiso y después no podemos mantenerlo. O sea, el MENA, por ejemplo, tenemos un problema que se nos está hundiendo. O sea, está mal hecho. Se hizo en una parte donde pasa el río y eso se está hundiendo. Se está hundiendo. ¿Cuánto tiempo tiene? No alcanza los 6 meses. No, debe ser ya un año y medio, una cosa así. Pero se ha empezado... Todavía hay garantía. Pero no eso son por el tema de la vivienda, nuestras, ¿no? son garantías nuestras. Salud. El servicio de salud debiera tener la garantía para poder exigir al constructor que eso da la responsabilidad. Entonces, pero además son unos preciosos, claro, bonitos, pero poco prácticos. No tienen los accesos, entonces tenemos que incurrir en el gasto, prepararle los accesos, arreglarlo de la farmacia. Entonces, y esto lo hace un arquitecto de Santiago que le pasan los datos y él lo inventa. Entonces, yo de verdad creo que en esto de las programaciones debiera haber un rol mucho más importante de la región, para que no nos pasen estas cosas. Diputado. Bueno, yo creo que en la ronda... Ahí tiene un tema para fiscalizar, ¿no? Sí, no, y en la ronda que acabamos de hacer surgen varias conclusiones que las hemos conversado muchas veces en este mismo programa. Servicios públicos que no conversan entre sí. Exacto. Programas que tienen un sentido pero que no van acompañados de su respectivo financiamiento. Así es. Yo me encuentro periódicamente en las visitas a nuestras comunas con, por ejemplo, inversiones en salud. Por ejemplo, en el hospital de La Ligua se está construyendo un quirófano que va a estar listo en octubre, que lleva una serie de años, digamos, como un gran anhelo para poder hacer algunas operaciones quirúrgicas en La Ligua y no tener que derivarlas a Quillota.
pero no hay nadie aparentemente mirando que ese quirófano requiere de un cierto equipamiento, porque el quirófano es el espacio físico, hay un equipamiento, ¿no es cierto?, de salud, que tendría que venir alguien, debería estar pensando, y no los diputados, y no los CORE, sino que debiera ser el Estado capaz, ¿no es cierto?, de tener esa coordinación para que en octubre esté el equipamiento y no pasen, no pasen 2 años, como ha pasado con la maternidad en el mismo hospital, que se corta la cinta, pero después no se puede usar porque no existe el equipamiento. Y que el por personal, supuesto, venga el personal que va a hacer andar esa infraestructura. Los proyectos. Entonces falta ahí algo que hemos hablado muchas veces, está pendiente esa gran reforma del Estado, que no significa Estado más grande ni Estado más chico, sino que Estado más eficiente, Estado más coordinado, Estado más inteligente. De la recomendación de los proyectos, que no es un tema menor. Y junto, que hoy día no tiene que ver con esa mirada tan pequeña, sino también no es tan solo lo económico, sino también la globalidad del proyecto. Ahora, junto con esta pedida que tenemos que hacer y que todos tenemos que sumarnos, también tenemos que acompañar algunos elementos. Yo creo que estamos muy al debe en materia de transparencia y fiscalización del gasto público, particularmente en la dimensión regional y municipal, donde es necesario legislar de manera que podamos pedir más plata, pero tener la certeza de que esos dineros se van a gastar bien, que no vamos a seguir pasando vergüenzas de ningún tipo y que vamos a poder tener los ciudadanos la tranquilidad de que esos recursos se van a invertir como es debido, porque hoy día tenemos también ejemplos muy lamentables de presupuestos que los mismos ciudadanos ya se dan cuenta y dicen, oye, ¿cómo gastaron X millones de pesos en eso? Si yo no voy a nombrar ninguna casa, pero voy aquí a la ferretería, saco la cuenta, ¿no es cierto? Y con el 10% hago la misma pileta o hago el mismo edificio o hago esto y nos encontramos con unos presupuestos siderales que paga el Estado. Bueno, hablemos de la Plaza Petorca, o 2.300 millones de pesos. ¿Sí? Una plaza en Petorca, que lo que menos necesita era una plaza, no es que los petorquinos no tengan derecho a una plaza, pero había otras necesidades más urgentes, ¿no? Gracias, bueno. Por ejemplo, en Petorca. Bueno, tendremos que terminar este bloque de nuevo, Ranulfo. Qué pena, Rodrigo, qué pena. Vamos a ir a una pausa, la pausa es ya volvemos. En 1988, este dedo no tuvo miedo de hablarle a un país para ayudar a cambiar la historia. Usted va a tener que responder entre el sí o el no. 30 años después, este dedo puede ayudar a cambiar tu historia. Cada año, 2.000 chilenos mueren de cáncer a la próstata por miedo al examen del dedo. Si eres hombre y votaste en el plebiscito de 1988, hoy debes volver a elegir pensando en tu futuro. Vota sí, sí debo hacerme el examen. Vota no, no debo dejar de hacerme el examen. Entra ahora en eldedodelsiyelno.com. Continuamos en la segunda parte. Si se pudiera realmente en estos intermedios escuchar o se alcanzó a escuchar, por Dios que se por lo menos nosotros nos reímos a ustedes. Vamos a cambiar de tema. Podríamos conversar del fallo de La Haya o podríamos conversar del 5 de octubre, el día que estamos grabando esto, o también podríamos conversar del 6, del 7, yo prefiero conversar del 13, claro, pero 12 más 1, porque se junto con mis compañeros de curso de 50 años, pero... Que ustedes lo saben que además Rodrigo estuvo hace poco de cumpleaños, Rodrigo Bolívar. Sí, sí, la gente sabe, pero lo estamos diciendo ahí. No me cantaron un tema feliz, eso es una cuestión que quedó pendiente. Así que usted va a cantar, no. Partamos con usted, don Percy, lo dejo en la libertad de partir con el tema que quiera, por ser una autoridad que solo tiene campanilla, pero tiene un nombre más lindo que otros presidentes del Consejo Regional. Gracias, Rodrigo. No, yo creo que quería referirme al fallo de La Haya. Yo la verdad es que quiero valorar que en situaciones como esta el país se une de manera absolutamente transversal.
qué potente fue ver la imagen del presidente Piñera con los expresidentes apoyando la causa chilena y a pesar de que en caso personal yo tenía mucho miedo, tenía bastante temor porque La Haya se ha ido transformando todo el mundo tenía. O sea, es que lo habíamos hecho tan mal que uno creía que en esto podíamos haberlo hecho peor. No, claro, de un tribunal de derecho ha pasado como un tribunal donde se valora. De hecho, salgámonos del pacto. No sé, eso igual yo creo que es importante, pero bueno, después lo hablaremos. Yo creo que es una buena señal. El tribunal falló conforme a derecho, era lo que debía haber sido, no conforme a la sana crítica. Creo que lo lamentable sí es que Evo Morales aparezca tergiversando absolutamente todo. A mí lo que me preocupa es otra cosa. A mí lo que cuando no pierden pato. Exactamente, claro, impresionante. pero eso era esperado. A mí lo que me preocupa es que no vayan a haber otras metidas de pata en errores desde el punto de vista del manejo controversial de las relaciones que Chile tiene y las relaciones que Chile firma. Así es. Porque una semana antes del fallo, Chile estuvo a punto de firmar un convenio medioambiental que se iba a hacer, claro, Escazú, en el cual se establecía de que el convenio obligaba a los países a luchar y ayudar a los países que estaban en Mediterránea y que cualquier duda o problema que hubiera entre ellos tenía que ir al Tribunal de La Haya. O sea, por suerte no lo firmaron, si no íbamos a enredarnos, porque eso va a ser la continuación de esto, en todos lados va a seguir el foro. Son muchas trampas que tienen estos pactos, y recordemos que la Constitución bolivariana contiene una obligación irrenunciable de siempre perpetuar en su exigencia de su acceso al mar. Yo creo que, tal como ya que lo señalaba Rodrigo, el tema del Pacto de Bogotá, yo creo que es un tema de análisis. Yo creo que debiéramos ver la posibilidad de salirnos de estos pactos que en definitiva no nos sirven de nada. Una cantidad importante de países que en un minuto adhirieron a estos pactos se han ido saliendo. Y producto de lo mismo, porque se ven en situaciones donde cualquier Estado, muchas veces responsable, como el caso de Bolivia, inicia una acción legal y uno tiene que perder no solamente tiempo, sino que también recursos del Estado para defender este tipo de causas, y que en muchos casos pueden ser adversas, como lo que nos ocurrió precisamente con el caso de Perú, donde efectivamente ahí perdimos una parte de... No, y que ahora otra parte viene el Silala, de Rodrigo Uribe. Exactamente. Mira, yo creo que en general lo que se ha hecho costumbre es que estos temas de política internacional, de donde tenemos temas sensibles, en general el mundo político se ha cuadrado unánimemente prácticamente con estas decisiones, y esto es una decisión además que se vino discutiendo los equipos en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y hubo una continuidad de los equipos, y eso también se valora en términos de continuidad de los equipos, son políticas de Estado, y eso es re importante. Y lo segundo es que creo que, más allá del fallo, que yo creo que fue contundente y colocarle todos los elementos que uno le pudiera colocar, deja muy bien parado a Chile en términos de que es un país ordenado, que además yo creo que, para ser franco, esto se había tomado por parte de Evo Morales como una instalación mediática de nuevamente un periodo electoral que es un tema muy sensible en Bolivia, y por lo tanto para él era una bandera de lucha más que nada para una instalación de una campaña electoral nuevamente. Entonces yo creo que se dio en derecho lo que defendió Chile, y lo segundo que creo que es bien significativo, que las políticas que tomamos frente a estos temas que son bien sensibles se toman como Estado, y ahí no hay discusión de más de izquierda, más de derecha, sino que hay responsabilidad en torno a lo que se ha hecho, y también yo creo que más allá del gobierno que está, esto tiene que perdurar. Hay temas, como dice Rodrigo, vamos a seguir discutiendo estos temas. De hecho, Morales planteó que iba a llegar el tema a la ONU nuevamente, una discusión ya más política, pero vamos a seguir permanentemente con estos conflictos. Así que creo que los equipos que tenemos hay que mantenerlos, consolidarlos y seguir en esta senda. Hay una política de Estado que hay que perdurar, y que tiene guardando las debidas proporciones.
y por suerte no se ha llegado a eso, pero es como Israel y Palestina. Es un tema permanente que no tiene... yo no le veo solución. La solución es buscar un acuerdo con Perú y hacer en conjunto los tres un gran proyecto conjunto. Tiene que intervenir. Mira, yo estando de acuerdo con todo lo que dijo el Rodrigo... ¿Cuál? ¿El bueno o el malo? El bueno. Estamos hablando del bueno. El bueno. El que no tiene televisión. El que no tiene televisión. El punto es que nos van a encauzar siempre. Y nos van a apuntar con el dedo siempre. Entonces, yo creo que nosotros debiéramos de alguna manera pasar a la ofensiva. Y tal como decís tú, buscar una alternativa. Yo no estoy diciendo que en esto que se damos ni un pedazo, ¿no? Pero que nosotros digamos, mire, ¿sabe qué? En medio del desierto de Atacama o en la orilla les vamos a conceder un desarrollo, una playa. El ex presidente Jaime Paz de Bolivia propuso que se apuntara a crear un gran puerto en hilo en que hubieran inversiones peruanas, bolivianas y chilenas. Yo creo que una cosa sí, pero nosotros debiéramos avanzar a alguna solución. O sea, suponer, como decimos nosotros, que no hay ni un problema, aquí acabamos de reconocer todo que esto va a seguir, o sea, y todos saben que este es un tema, como decís tú, como que hasta que no le encuentren una solución, va a seguir en la palestra, como le pasó al apartheid, que lo trataban de correr, hasta que finalmente por algún lado se dio y se fue todo ya. Pero hoy día tienen una cantidad de facilidad de los productos. No, yo estoy absolutamente, sé exactamente cuántos son las cosas. No, pero te quiero decir, desde el punto de vista aduanero, que cualquiera lo quisiera. Lo más importante, te lo digo al tiro, es que nosotros damos atención a la carga boliviana con 0 costos. Sí. El resto, piensen ustedes que por un contenedor en Valparaíso, entre el trámite de la llegada hasta que llega a destino del dueño de la carga, son más o menos 700.000 pesos, 800.000 pesos por contenedor. Para entrar a hablar. Para entrar a conversar, digamos una cosa baratita. Y aquí son 3 millones de toneladas que mueven los bolivianos y no pagan por Arica y no pagan un centavo. Eso se lo suplementa el gobierno de Chile a la empresa portuaria de Arica. Pero digo, este es un tema que tenemos que hacernos cargo, buscarle algún camino. Además que, senador, presentar alguna nosotros para decir, ¿sabe qué? Ya, esta es la alternativa. Gracias, senador, porque le digo senador por la cena, le digo. Diputado. Ahora por eso, por favor. Que ya no está Rementería, tengo un mes que recocinarme con alguien, así que, claro, porque Rementería va a ir a ver a su hijo a París. Lo que pasa es que hay recursos reales que ellos tienen y que nosotros tenemos. Exacto. Ellos tienen el gas. Entonces, ¿cómo no puede haber una manera de buscar un consenso inteligente? A lo mejor si hubiera otro presidente en Bolivia, pero ¿no cree usted? Yo creo que esa es la clave. Lo primero, Bolivia... contrariamente a lo que dijo Evo Morales, no tiene nada de contradictorio. Es un fallo felizmente categórico, absolutamente metódico en ir descartando uno a uno cada uno de los argumentos, lo cual tiene un enorme valor para nosotros como país, porque esto ya es cosa juzgada y la vigencia, la plena vigencia del Tratado de 1904, que es la piedra angular de toda nuestra defensa, está suficientemente resguardado y acreditado con el fallo. Bueno, lo segundo, algo un poco más anecdótico, pero nos hacía falta tener una victoria, ya que nos fuimos al Mundial, ya que no nos había ido bien en varios otros temas, con Bolivia, con la Haya precisamente. Yo creo que nos hacía falta y creo que ha sido un buen resarcimiento el que hemos tenido a través de este fallo. Pero lo que tú señalas también es una buena noticia, porque esto es un revés muy fuerte para las proyecciones autoritarias de Evo Morales, que a través de la demanda con Chile había estado montando toda una estructura comunicacional que le ha rendido fruto a muchos gobernantes bolivianos y que yo creo que con esta contundencia del fallo va a quedar bastante a mal traer. Y eso creo que es lo más importante. Zapata. No sé si ustedes lo vieron, lo escucharon decir en una conferencia de prensa, si esta corte fue creada para impedir las guerras, para buscar la armonía, para atajar los crímenes. ¿Y cómo es posible que le den
la razón al invasor. Mira el Bueno, él concepto. usa ese lenguaje que es propio de todos estos gobiernos, o sea, el mismo lenguaje que tú le escuchabas a Chávez, que le escuchabas a Maduro, a Correa y a este señor Evo Morales, porque es el lenguaje del conflicto, el lenguaje que les rinde para practicar su forma de populismo comunicacional. Pero aquí lo importante es que esto es un revés para Evo Morales y eso abre las perspectivas de que tengamos un interlocutor distinto en el futuro próximo en Bolivia y nunca olvidarnos de que no podemos negociar con Bolivia sin incorporar al Perú. El Tratado de 1929 nos obliga, ¿no es cierto?, a consultar y tener la venia del Perú para cualquier acuerdo que lleguemos eventualmente con Bolivia. Y por lo tanto yo estoy de acuerdo, hay que seguir dialogando sin las presiones ahora y sin el chantaje que nos hizo Evo Morales, pero buscar un acuerdo dentro de lo que es el derecho totalmente hoy día acreditado que tiene Chile sobre todo su soberanía y sus territorios. Gracias. Diputado, hace 30 años usted era oficial del ejército. No, pues yo era un niño. Hace 30, no era tan niño, sí. ¿Era oficial de ejército? Sí, era oficial de ejército. El año tú estás pensando en el plebiscito. ¿Y votó por el sí? Voté por el sí. Ya. Sí. ¿Y usted? Yo estaba en cuarto medio y voté por el sí. ¿Y cuarto medio qué edad tenía? Ajá. Tenía más de 18. Era medio porro. Claro. ¿Y qué le parece 30 años que su presidente, el presidente que usted votó, que haya salido inclusive unas imágenes que estaban olvidadas, de que salía él discutiendo contra Cristian Larroulé por el sí, Piñera por el no, salió en televisión, y sobre qué iba a pasar en la economía después, y que haya hecho un acto en La Moneda por la fecha? ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál es la visión que usted tiene? ¿Vale la pena acordarnos estos 30 años? ¿Tiene alguna significación especial para usted o cree que es una cosa que más divide? A ver, yo creo que siempre, Rodrigo, hay que recordar la historia. Y en ese sentido yo creo que es bueno conmemorar este tipo de fechas, independiente del resultado que haya sido adverso a la posición que nosotros como familia creíamos. Y eso, porque hay que contar además la historia completa. Si finalmente esto es un hito tremendo para Chile. Recordemos de que un gobierno de carácter autoritario se traza una hoja de ruta. Autoritario. Se traza una hoja de ruta. Arma una constitución donde ahí establece esas bases de la institucionalidad que van a hacer un llamado a elecciones. Convoca elecciones libres, que crea un registro electoral, pierde las elecciones y entrega el poder a los civiles de una manera ejemplar, que no se ha visto en ninguna parte del mundo. Yo creo que ese hecho conjunto, donde participaron varias fuerzas, porque aquí me ha saltado lo que fue el Acuerdo Nacional, ¿no es cierto?, el aporte que hicieron diversos sectores de la sociedad en este sentido para recuperar la democracia, yo creo que eso hay que valorarlo siempre y siempre recordarlo. Y se le olvidó una cosa importante a usted. Dígame. Y esa noche, digamos, yo entrevisté en su casa antes de que se muriera al general Matei y almorcé con él en su casa y él me contó esa noche realmente lo de la champaña, que cuando Cardemil dijo esto fue un triunfo, sacamos el 43%, entonces digo, no, anda a buscar la champaña, vamos a celebrar, no la traiga la champaña. Que si no hubiera sido por general Matei, pudo haber sido otra cosa esa noche, ¿o no? A ver, se dicen muchas cosas, es parte, yo creo, de la historia, lo importante y lo contundente que el gobierno militar entregó el poder a los civiles en paz, tranquilidad, incluso de los mismos detractores, de los mismos adversarios, reconocieron lo relevante de ese acto republicano, y la foto pasó a la historia de un militar entregando el mando a un civil después de 17 años de gobierno. Mira, yo creo que fue un tema bien épico, donde el pueblo de Chile le dijo no a Pinochet, y que era la continuidad de 8 años más de Pinochet. Eso era el sí y el no. Ahora, eso implicó un proceso de presión por parte de distintas instancias, desde los organismos internacionales. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 17 años, no alcancé a votar, pero sí participé ampliamente en la campaña. No tiene derecho. La campaña del no. Me tocó ser enlace de los cómputos acá en Viña, en este caso, donde tú te acuerdas, al final de Buenos Aires estaba la sede.
Y yo creo que fue bien significativo para el pueblo porque implicó recuperar la democracia, valorarla también. Yo creo que eso también tenemos que dar cuenta. Yo creo que fue una de las fechas más hermosas que tenemos en términos de que ese proceso se dio bajo un tema de mucha unidad, de reencuentro de los chilenos, porque fue un tema sin odio, con muy poco, yo diría, revanchismo, y fue también recuperar la memoria de esos años de dictadura. Fue bien significativo, y así también, por ejemplo, ayer en Quilpué celebramos que fue uno de los primeros comandos que se constituyó a nivel nacional del NO. Se celebró en la Plaza de Quilpué con un buen número de personas, el NO. Y eso, más allá de los partidos, yo creo que este fue un triunfo de la ciudadanía, por cierto, de los partidos, pero fue más que nada de un no, de un sentimiento de la gente de poder recuperar la libertad, y de poder expresarse y de poder recuperar sobre todo la posibilidad de dar una opinión sin miedo. Y yo creo que eso fue el no. Y entraron en un proceso distinto también después, donde se recuperó la democracia, se hicieron elecciones y donde tuvimos la transición que tuvimos, pero que creo que dio una lección al mundo en términos de un proceso que más que por la vocación democrática de Pinochet, que yo no la creo, fue por la presión de los distintos organismos internacionales y de distintas instancias que dijeron, y lo contundente que Iván, fue. pero los comunistas no querían no querían el plebiscito. Fue complejo. No estuvieron en el acuerdo nacional. No estuvieron en el acuerdo nacional. No. La verdad que nosotros teníamos otro proyecto. La violencia. Sí, nosotros habíamos tomado otro camino. Que había que sacarlo por la fuerza. No, pero si nosotros no habíamos, o sea, nosotros hace poquito celebramos, nosotros de la directiva del partido tenemos 500 muertos. 500 muertos. Entre muertos, fusilados, desaparecidos, 500. Bueno, a esta altura muchos de ellos se murieron de viejo. No, estamos hablando aquí de los comprobados, de los que están en las listas y todo lo demás. Entonces... Informe RETI. Las dos. Entonces, no es que es una cosa así que como que de buena, no. Nosotros estábamos súper golpeados. Y finalmente con lo de la Constitución del 80 nos dimos cuenta que la cosa iba para mucho más largo y se tomó un camino que finalmente... ¿Equivocado? Equivocado, pues. Si no nos acompañaron, pues sí, que no nos acompañaron, quedamos solos y levantamos una bandera y que finalmente cuando dimos cuenta que ya no había más vuelta tuvimos que plegarnos y nos plegamos a la campaña del no y estuvimos hicimos todo lo que teníamos que hacer. Eso es la historia nomás, no estoy diciendo nada del otro mundo. Y entonces, de verdad... ¿Y votó no usted? Yo estaba en el exilio. Lamentablemente, o para bien, no sé, yo tenía mi mujer embarazada de mi segundo hijo, que nació en noviembre. ¿En Rusia? Sí. Yeah. Y en febrero del 89 ya estaba, o sea que voté en el segundo plebiscito. Yeah. En las reformas constitucionales. En las reformas constitucionales. A las que nos opusimos, claro está. ¿Votaste en contra? Sí, pues no estamos en contra. Si era perpetuar el sistema. ¿Y usted? Yo voté que sí. ¿Y cómo ve eso hoy día? Es que justamente de eso quería hablar, porque la historia empieza mucho más atrás. El camino que señala mi amigo Buscovich respecto de la línea armada que asumió el Partido Comunista para enfrentar lo que era el término del gobierno militar, es un camino que se había planteado en Chile mucho antes. Es más, creo que no habríamos tenido un 11 de septiembre de 1973 si no hubiesen habido fuerzas políticas, partidos políticos, no solo el Partido Comunista, también el Partido Socialista, que pero ahí está cometiendo un error histórico. Proclamaron y promovieron la lucha armada. Nosotros nunca. Pero el Partido Comunista representa en su doctrina el uso, ¿no es cierto?, de la fuerza para acceder al poder. Se manejaron obviamente y fueron una fuerza de contención durante el gobierno de la Unidad Popular frente a otras fuerzas que estaban mucho más entusiasmadas con la vía armada, pero tuvimos ese 11 de septiembre, tuvimos todo lo que aconteció después, y el mérito que tiene la fecha del 5 de octubre es que justamente la violencia quedó fuera de la ecuación. Fue un gobierno militar que trazó un itinerario,
que cumplió y honró la palabra de entregar el gobierno dentro de ese itinerario. Podrá discutirse si fue muy largo, si fue... Eso por supuesto que es toda legítima la discusión, pero que trazó un itinerario para regresar a la democracia y lo cumplió. Y por otro lado, fuerzas que apoyaron el no y que asumieron, ¿no es cierto?, el costo, porque también tuvo un costo para ellos, de creer en ese itinerario y de ser partícipe de una acción democrática, como era un plebiscito, que terminó en el triunfo del no en ese minuto. Y por eso que es tan importante la conmemoración de la fecha, no porque haya ganado el no, sino que porque el país finalmente, después de un largo camino que sin lugar a dudas tuvo sufrimiento para mucha gente de todos los colores. En el informe RETIC también hay alrededor de 200 víctimas de la violencia política. No solo fueron víctimas los 500 muertos del Partido Comunista, que por supuesto merecen todo nuestro respeto, pero aquí hubo muertos de ambos lados. Y lo que representa la fecha del 5 de octubre es que el país se reencuentra con la democracia y felizmente hasta ahora hemos seguido resolviendo nuestros conflictos en democracia. Muchas gracias. Nos debe quedar un minuto para cada uno. Yo les agradezco que hayan venido y su minuto final, don Percy. Suena como a mortuorio. No, yo quiero, en mi minuto final, quiero mandar mis saludos a los bomberos de la 4ª compañía del Belloto. Estuvimos con Rodrigo, ¿no es cierto?, ayer celebrando un nuevo aniversario en su nuevo cuartel, ¿no es cierto? En su 22 aniversario, pero ya en su nuevo cuartel, que podemos construirlo en conjunto con el municipio, porque ellos colaboraron con el proyecto, nosotros con los recursos para finalmente financiarlo. Y por último, señalar lo importante de esta fecha, también unirme a lo que le señalaba el diputado, y principalmente en el sentido de que la época que finalmente termina por quebrar la democracia, yo la veo hoy día absolutamente inviable. Cuando vemos, por ejemplo, que estamos acá posiciones distintas, pero con respeto. O sea, en ese tiempo yo no me hubiera podido imaginar, por ejemplo, amistades tan cívicas, tan importantes, con personas del Partido Socialista, por ejemplo, con adversarios políticos. En ese tiempo eran enemigos. Hoy día la cosa es distinta. Gracias. Y eso obviamente hay que siempre recordarlo y agradecerlo. Rodrigo. Mira, yo creo que es bueno informarle a los ciudadanos y a nuestra gente de que el Pueblo de Belloto, en los proyectos con que estamos con Ramón Ángel Jara, que es una calle bien importante, financiada por el gobierno regional, y a propósito del gasto, estamos también vamos a iniciar prontamente la calle Manco Cápac y también la calle Pablo Ramírez, que está en ejecución. Son 3 calles bien significativas que para la gente de que el Pueblo de Belloto tienen que ver con la conectividad. Y esto efectivamente, por eso estamos discutiendo, televidentes, el gasto en el FNR, porque eso es donde gastamos los recursos y eso es donde hacemos los esfuerzos como municipio para tener proyectos que esperamos, Percy, que sean financiados. Hoy día tenemos 3 o 4 proyectos ahí bien significativos, como la calle Pedro Montt, Acevedo, que esperamos que se financien en un futuro cercano. Sabes que este consejero siempre ha estado bien con nosotros, ¿no? Sí, muy bien. Don Iván. Yo, el terrible. A propósito de esto de los recursos, quiero decirle, nosotros en Valparaíso estamos con una discusión a propósito de los estacionamientos. Yo creo que lo peor que podríamos hacer es complicarnos más la vida y buscar un juicio que a las finales nos va a llevar que podamos ganar o perder, y que si perdemos vamos a tener que pagarlo con la plata municipal. Entonces, y que no va a ser poca. Por eso creo que en esto hay que ser mesurado y las expectativas manejarlas y traspasar esto, como que se ha circulado. Hoy día mismo apareció esto que puede pasar a los bomberos. A mí me parece una cosa que hay que darle más vueltas. No se puede ser tan voluntarioso, sobre todo cuando están involucrados recursos que van al erario municipal. Entonces, es complejo. Y que son parte del presupuesto. Muchas gracias. Usted no está de acuerdo. Don Luis. Bueno, yo quiero dirigir un cariñoso saludo a la comunidad de Puchuncaví y de Quintero. Anoche no pude
ir al aniversario de los bomberos en Quilpué, como me habría encantado, porque estábamos en una reunión donde estábamos todos los diputados de todos los partidos políticos conversando con los vecinos de Puchuncaví. Era importante escucharlos y por supuesto entregarles también nuestra visión de las cosas. Y hoy día en la mañana comisión investigadora también en la comuna de Quintero, y darles simplemente ánimo porque lo han pasado extraordinariamente mal. Llevan muchos años en esta situación lamentable, pero dentro de lo terrible que ha sido este periodo y estos últimos episodios, creo que por fin están saliendo no solo soluciones concretas en el corto plazo, sino que también proyecciones de que esto se va a poder corregir definitivamente y poder brindarles ese medio ambiente seguro y saludable que todos los chilenos nos merecemos. Así que el saludo para Quintero y Puchuncaví. Muchas gracias, diputado Pardo, concejal Vukovic. Medio minuto. No alcanza ni uno, don concejal Uribe. Pero tengo cortado el tiempo y me queda con todo. A ver. Es para invitar a todos los que puedan asistir a una asamblea o una sesión especial que va a hacer la Cámara de Diputados sobre el tema de puertos. El día 16 de octubre a las 2:30 de la tarde en la Cámara de Diputados. Eso lo vamos a anunciar. Yo lo solo que le quería decir a usted al hablar de Quintero Puchuncaví, una opinión personal, a mí me parece que esta deuda es del Estado de Chile de hace 60 años. Así es. Y si este Estado de Chile ha sido capaz de reparar a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, darle pensiones vitalicias a la gente, aquí hay que hacer un catastro de los que han muerto, de los que están enfermos, de los que viven allí, y el Estado, al costo que sea, tiene que haber una ley de reparación. Esto no creo de que los ciudadanos deben empoderarse, porque esto es el Chernobyl de Chile, esto es lo más grave que ha pasado en toda la historia de Chile. Que estén ustedes muy bien. En 1988, este dedo no tuvo miedo de hablarle a un país para ayudar a cambiar la historia. Usted va a tener que responder entre el sí o el no. 30 años después, este dedo puede ayudar a cambiar tu historia. Cada año, 2.000 chilenos mueren de cáncer a la próstata por miedo al examen del dedo. Si eres hombre y votaste en el plebiscito de 1988, hoy debes volver a elegir pensando en tu futuro. Vota sí, sí debo hacerme el examen. Vota no, no debo dejar de hacerme el examen. Entra ahora en eldedodelsiyelno.com.